Esta tarde al licenciado Jorge Sales Boyoli, él es especialista en Derecho Laboral. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio, licenciado. Vamos a hablar, por supuesto, de esta queja laboral recibida de Estados Unidos hacia México, pero primero quiero iniciar, vamos a cumplir un año ya de la entrada en vigor de este Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Le quiero preguntar, ¿qué tanto se están cumpliendo lo que establece este tratado en materia de los derechos laborales? En lo que tiene que ver, por supuesto, con elecciones sindicales libres, mecanismos de negociación colectiva y todo esto que establece. Pues no cabe duda que se está cumpliendo. El planteamiento más bien sería la velocidad con la que se está cumpliendo y también el sector del empresariado mexicano y los empleadores que están cumpliendo. Hay que recordar que en México tenemos un mercado laboral sumamente heterogéneo y el tener un mercado laboral tan heterogéneo hace difícil que pueda haber un cumplimiento, digamos, estandarizado, Tania. No es lo mismo la zona fronteriza, donde están todas las empresas maquiladoras que tienen una interacción muy importante con nuestro vecino del norte, que los pequeños empresarios y los empresarios medianos, que son el 90% de los empleadores en este país y que a veces sufren para sacar la nómina cada quincena, ¿verdad? Vaya, entonces no podemos definir que en realidad se esté viendo complicado cumplir con este aspecto que tiene que ver con los sindicatos. Sí, efectivamente, yo lo que te diría es que está muy desigual el cumplimiento. Más o menos para darnos una idea, aparte de esta nueva democracia sindical que se vive derivado del cambio en la ley laboral en el año 19, obliga a que todas las empresas legitimen sus contratos colectivos de trabajo como una medida para acabar con los sindicatos de protección o el sindicalismo blanco. Al día de hoy, solo se ha legitimado el 1% de los contratos colectivos existentes en el país y el plazo vence en el año 2023. Entonces, esto habla de muchas cosas. Habla de cómo ha pegado la pandemia en la economía, habla de cómo el sindicalismo blanco y el sindicalismo de protección es una forma de supervivencia para muchas empresas medianas y pequeñas, pero no así para las grandes empresas donde han tenido ya un proceso de apertura sindical. Entonces, sería injusto decir que no se está avanzando, Tania. Sí se está avanzando, pero el avance está siendo muy lento y muy desigual por la naturaleza que tiene el mercado laboral, que además se vio seriamente afectado por este periodo. Pero creo que estamos en la ruta correcta, ¿no? El tema aquí es el tiempo y el cumplimiento y la presión de nuestros vecinos del norte, que ya han planteado un par de quejas conforme al panel de respuesta rápida previsto en el TEMEC. Exactamente. Cuéntenos de esta parte del panel de respuesta rápida y esto que tiene que ver con la queja laboral recibida en este marco de este tratado, contra la planta de General Motors allá en Silao, porque además le puede representar sanciones arancelarias donde no se llegue a cumplir lo que establece el tratado, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que México llegó a esta reforma laboral histórica, quizá la reforma más importante en materia del trabajo de los últimos 100 años. México llegó a este escenario producto de dos cosas. Por un lado, la presión internacional, concretamente de Estados Unidos, que alegaba que México hacía dumping laboral con un sindicalismo blanco y con salarios, bajos. Y por otro lado, una presión también del mercado interno en los diálogos de la justicia cotidiana. Producto de la presión internacional, se terminó previendo un mecanismo que no tiene precedentes en ningún tratado internacional dentro del TEMEC. Eso es una cuestión histórica porque se demuestra cómo lo económico priva o prevalece sobre las cuestiones laborales, o para decirlo de otra forma, lo laboral ha quedado subordinado a lo económico. Y entonces se previó un mecanismo de reclamación, una especie de panel arbitral, donde cualquier inconformidad de parte de algún socio comercial de México se puede plantear ante un mecanismo especial y ante personas especiales. Un sindicato en Estados Unidos ha alegado que ese proceso estuvo viciado en General Motors y producto de ese alegato se ha disparado este panel que es un panel que durará corto tiempo y que inicia con una serie de investigaciones internas a partir de la queja. Es importante, Tania, decir que la queja se dispara con la pura presunción
de que el vecino o el socio comercial está violando alguna legislación laboral. No hay que hacer pruebas de nada ni presentar evidencias. Basta que se presuma eso para que este panel se active. Ahora mismo estamos en esta etapa de investigación y el gobierno mexicano está realizando indagaciones para ver lo que pasó en ese proceso de legitimación en General Motors y determinar si hubo o no violaciones y si éstas se pueden resarcir o no, y en caso de que no, continuará este mecanismo de panel que puede tener como sanciones el establecer los aranceles que tú mencionas o en impedir la exportación de los productos que se fabriquen. Así que estamos viviendo sin duda alguna no una época de cambios en materia laboral, sino un cambio de época especialmente para este tipo de empresas y para las industrias exportadoras. ¿Cuáles son los tiempos, licenciado, para cumplir con este tema? Porque justo comentábamos hace un momento, pues bueno, que concluyó ya este plazo establecido por la Secretaría del Trabajo para realizar la nueva votación para legitimar pues este contrato colectivo de trabajo en la planta de allá de Silao. ¿Cuáles son los tiempos? Y bueno, si no se ve que se esté retrasando, bueno, pues con todo fin para llevar hacia más largo el proceso. Sí, creo que habría que entender estos procesos en dos carriles. Un carril es el proceso de legitimación de contratos colectivos que exige la Ley Federal del Trabajo y otro es el proceso del panel. La Secretaría del Trabajo ha anulado el proceso de legitimación y en los próximos días estarán reponiéndolo. Y el panel lleva un tiempo distinto, pero son paneles de respuesta rápida que no deben durar más de 60 días. Ya, ¿se ve que este tipo de medidas se extienda pues a otras industrias? Sí, sin duda alguna. Cualquier industria que tenga relación comercial de exportación e importación con Estados Unidos o Canadá están sujetas a estos mecanismos, más allá de la industria a la que se dediquen. Aquí lo importante es si exportan o importan y tienen esta relación comercial al amparo del TEMEC. ¿Y se ve posible que el gobierno de México tome esto como una intromisión en la soberanía nacional? Me parece que no se puede tomar como una intromisión porque se pactó en un tratado comercial. Esta fue la presión que imprimió Estados Unidos en la administración anterior, la del presidente Trump. Entonces, al estar previsto en un dispositivo legal, será difícil hablar ahora de una falsa soberanía laboral, ¿verdad? Yo creo que estamos viendo el inicio de muchos de estos paneles que nos vamos a tener que acostumbrar a entenderlos y a asimilarlos. Creo que esto es solo el inicio de muchas otras quejas laborales que iremos viendo a lo largo de los próximos años. Y bueno, en este contexto vemos esta visita de Kamala Harris a territorio mexicano. ¿Cómo se siente el ambiente? Porque bueno, pues, ¿y qué tan fuerte es la diferencia ya con Estados Unidos? Bueno, en la agenda oficial de esta visita han dicho expresamente ambos países que no van a tratar el tema laboral. Han dicho que se limitará solamente a los temas migratorios que al final terminan teniendo un componente laboral, Tania, por el mercado, porque estas personas que migran presionan de alguna manera el mercado laboral. Sin embargo, pues sí es de esperarse que se estén buscando también terrenos más parejos, porque México se volvió atractivo para la inversión a lo largo de los años sobre la base de salarios bajos y un sindicalismo a modo, que es hoy lo que estamos enfrentando. Creo que se tratará el tema marginalmente, aunque no está de manera central en la agenda, y me parece que tenemos que entender esta nueva forma de subordinar el derecho laboral a las decisiones de naturaleza económica, donde la economía de Estados Unidos se está recuperando en un rebote muy desigual a la mexicana, y eso nos beneficia. Dependemos mucho de ese mercado y de las exportaciones de los trabajadores mexicanos en los productos que fabrican o los servicios que prestan. ¿Cómo entender ya finalmente esta parte de que la única forma en que podamos resolver esta parte de los salarios bajos y bueno, de los abusos, lo que tiene que ver también con corrupción, solo podamos resolverlo a través de presiones de Estados Unidos? Sí, a ver, no deja de ser un poco decepcionante que tengan que ocurrir estas cosas para que cambiemos, pero también creo que el marco legislativo que se ha creado, que no es una autoría solamente de esta administración, sino que viene desde la administración pasada, por estas razones internacionales, va a ayudar, va a abonar. Tampoco le podemos atribuir caracteres mágicos o mesiánicos a esta reforma, pero creo que va a ayudar y nos pone en una ruta de un nuevo derecho laboral en el que tendremos todavía que esperar para ver los frutos tal. Ahí está, le agradezco estos minutos al licenciado Jorge Sales Boyoli, especialista en Derecho Laboral. Gracias por estos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes.